dar inicio. Pienso que van a llegar más personas, pero creo que para respetar el tiempo vamos a iniciar. El día de hoy tengo el agrado, mucho agrado de presentarles al doctor Eusebio Juaristi. Él viene del Departamento de Química. Voy a dar una pequeña biografía, la semblanza del doctor Eusebio Juaristi. Nació él en la ciudad de Querétaro el día 21 de diciembre de 1950. Obtuvo el título de licenciado en Ciencias Químicas en el año de 1974 del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, y de doctor en Ciencias Químicas, o sea, PhD, en 1977 de la Universidad de Carolina del Norte, en Chapel Hill, en Estados Unidos de América. Trabajó como investigador postdoctoral en la Universidad de California, en Berkeley, entre 1977 y 78, y como investigador asociado en la División de Diagnósticos de Syntex en Palo Alto, California, entre 1978 y 79, antes de volver a México, donde actualmente es profesor e investigador emérito en el Departamento de Química del CINDESTAP. Fue profesor visitante del Politécnico ETH de Zúrich, en Suiza, durante 1985-86 y también de 1992 a 93. De la Universidad de California en Berkeley, en 1999 al año 2000, y de la Universidad Técnica RWTH de Aachen, Alemania, entre mayo y julio de 2013. El doctor Juaristi ha sido el iniciador en México de la investigación en el área de físico-química orgánica, con énfasis en el análisis conformacional y la estereoquímica, constituyéndose en líder mundial del estudio del efecto anomérico. Quería yo luego saber qué era efecto anomérico. Yo no lo sé, pero a ver si luego... Podemos cambiar el tema. También ha destacado en el área de síntesis asimétrica, campo en el que, junto con su grupo de investigación, ha desarrollado nuevos métodos para la síntesis enantioselectiva de beta-aminoácidos. Otras áreas de investigación en las que el doctor Juaristi ha tenido una influencia notable son estructura y reactividad de los carbaniones, análisis conformacional, diseño de nuevos organocatalizadores quilares para su empleo en síntesis asimétrica y aplicaciones de la química computacional. En los últimos años se ha centrado en la investigación dentro del campo denominado química verde, y en concreto en el estudio de la síntesis orgánica en ausencia de disolventes. A la fecha, el doctor Juaristi es autor o coautor de 416 publicaciones en el área de química, incluyendo 222 trabajos de investigación original, 41 capítulos en libros, 30 libros, 25 artículos de revisión, 32 artículos de docencia y 66 artículos de difusión. El impacto que estas publicaciones han tenido se puede medir por el número de citas bibliográficas por otros autores, que ya rebasan los 9.200, aproximadamente 900 de ellas en libros. Ha contribuido, además, a formar un número importante de estudiantes a nivel de doctorado, que son 40, de maestría 23 y de licenciatura son 58. Muchos de estos graduados son actualmente investigadores independientes que dirigen instituciones de trabajo e investigación a nivel licenciatura y o posgrado de instituciones académicas del área metropolitana y del interior de la República. Finalmente, el doctor Juaristi ha impartido un gran número de cursos y conferencias en casi todos los estados de la República, así como en varios países de América, Europa y Asia. El doctor Juaristi ha sido miembro de los consejos editoriales de varias revistas de química nacionales e internacionales. Ha recibido también importantes premios y reconocimientos.
el premio de la Academia de la Investigación Científica en 1988, el premio Manuel Noriega de la OEA, la Organización de los Estados Americanos, en 1990, el Premio Nacional de Química Andrés Manuel de Río en 1994 y el Premio Nacional de Ciencias y Artes en 1998. En marzo del 2006 ingresó en el Colegio Nacional. En agosto del 2009 fue nombrado Fellow o miembro honorario de la American Chemical Society, siendo uno de solo 2 miembros no estadounidenses. El doctor Juaristi fue nombrado profesor emérito del CINDESTAP el 4 de diciembre de 2009 y en el año 2013 obtuvo el premio de investigación alemán Georg Forster de la Fundación Alexander von Humboldt, y en 2016 fue nombrado Fellow o miembro honorario de la International Union of Pure and Applied Chemistry, por sus siglas en inglés IUPAC, e investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores. Entonces le damos la bienvenida al doctor Juaristi. Pues yo venía muy tranquilo, pero después de tan amable presentación ya se fue. Pero muchísimas gracias por Una amable presentación y pues es un gusto estar con ustedes. Voy a empezar con una pregunta. ¿Cuántos de ustedes son químicos? A ver. Uno. ¿Químicos? ¿Químicos? No. No. Físicos. Físicos, sí, hay 2 o 3. Muy bien. ¿Biólogos o del área de biología? También como 4 o 5. Bueno, pues muy bien. ¿Y uno que otro ingeniero? Ingenieros. Bueno, pues es un gran gusto estar aquí y también pues ver a unos amigos que hace tiempo que no nos veíamos. América, de hecho, trae un libro muy bonito que tiene que mostrarles, aunque sea así, la portada. Bueno, muchas gracias. Pues América tiene uno que, no sé si sepan que el próximo año va a ser, fue denominado Año Internacional de la Tabla Periódica, o sea, el 2019, y este libro se editó pues este año en el Colegio Nacional y contiene pues una obra musical, una suite de los elementos que compuso un doctor que se llama Héctor Rasgado, no sé si alguno de ustedes lo conoce. De hecho, Héctor hizo el doctorado aquí en el CINDESTAP. Muchas gracias, América. La cosa es que, hace unos años, así como hubo el Año Internacional de la Física, después, en el 2011, fue el Año Internacional de la Química. También ha habido un Año Internacional de la Astronomía. Pero como les digo, el próximo año ya está dedicado a la tabla periódica. Y entonces esta suite de los elementos, pues son 14 composiciones en esta suite dedicada cada una a diferentes elementos. Entonces, yo quisiera que se convierta en algo así como emblemático, una pieza musical emblemática de la química y pues de la ciencia en general, en fin, ¿verdad? Vamos a ver. Pero aprovechando que América, no sé si va a traerlo. Bueno, pues entonces yo voy a tratar, pues así como quien dice, de hablar desde cero, ¿verdad? Son, creo yo, conceptos sencillos, pero si en algún momento alguien tiene una duda, pues podemos detenernos y estoy seguro del doctor Miemel que a lo mejor va a hacer algunas preguntas, pero podemos detenernos en cualquier momento. Y vamos a ver, pues sí, como decía el doctor Matsumoto, aunque iniciamos trabajando en áreas del análisis conformacional, de la síntesis asimétrica, desarrollo de nuevos organocatalizadores, en el año 2010 empezamos a trabajar en este tema, en estos temas. Es decir, son temas actuales, como voy a tratar de mostrar, y es decir, la química verde, la organocatálisis, son temas que se han desarrollado en los últimos 20 años y como les digo, nosotros tendremos unos 10 años en este tema. Química verde pues se refiere al diseño y producción de compuestos químicos evitando
la producción, el uso de sustancias peligrosas para la salud humana o para el medio ambiente. Y yo aquí tengo que confesar que siempre pensé que era una especie de eslogan así conveniente para que a lo mejor si presentamos un proyecto al CONACYT y de alguna manera ponemos ahí el término química verde, a lo mejor nuestras posibilidades de éxito pudieran aumentar. En fin, yo como que no lo tomaba muy en serio, pero en el año 2010 estos dos grupos, bueno, el profesor Noyori es premio Nobel de Química, él es japonés, ¿verdad? El doctor Noyori obtuvo el premio en el año 2001, pero esta editorial en el 2010 para mí fue muy impactante porque el profesor Noyori dice, realmente de que lleguemos a dominar la química verde depende de nuestro futuro como químicos y de hecho el futuro de la humanidad. Entonces, pues son palabras fuertes, ¿no? Porque como químicos, si llegamos a crear una imagen negativa de la química, pues la gente, bueno, yo creo que van a decir, bueno, ¿para qué dedicamos nuestros impuestos a una cosa que solo genera cosas tóxicas o peligrosas o explosivas, qué sé yo? Entonces, creo que tenemos que a veces cambiar la imagen que la gente tiene de la química de que es algo malo, digamos, ¿no? O que si han visto ustedes muchos anuncios, ¿no? Que dicen, pues esta crema no contiene químicos, ¿no? Bueno, sabemos que es imposible que no contenga compuestos químicos, pero al mismo tiempo hay esta idea, ¿no? De que si tiene cosas químicas, pues pudiera ser tóxica, etc. Bueno, eso por un lado. Y por otro lado, efectivamente, pudiéramos llegar a dañar el medio ambiente de una manera tan grave, vamos a decir, que pues esto pudiera ser ya un riesgo para la humanidad. Entonces, estas dos publicaciones en el año 2010 me hicieron pensar que a lo mejor sí valía la pena tomar en serio esto de la química verde. Y para esto, diversos grupos han trabajado en algunos aspectos para hacer la química más verde, más sustentable. Por ejemplo, hay grupos que están tratando de utilizar agua como disolvente, en lugar de disolventes orgánicos, algunos de los cuales pudieran efectivamente ser muy volátiles y tóxicos. Entonces, el hecho de trabajar con agua, pues el agua es económica, es inocua, y entonces es una área de investigación. Por otro lado, hay lo que se conoce como líquidos iónicos. Los líquidos iónicos, de hecho, son sales de compuestos orgánicos. Al ser sales, no son volátiles. Y aquí la idea es que no se evaporan, ¿verdad? Básicamente, y entonces eso ya evita también que al estar trabajando con estos, realizando, por ejemplo, reacciones con líquidos iónicos, entonces sabemos que el disolvente no va en ese sentido a contaminar el medio ambiente. O algunos gases como el dióxido de carbono, en ciertas condiciones se pueden licuar y utilizar como medios de reacción y ya después evaporar o destilar con mucha facilidad. Pero ¿qué tal, y es el tema de la charla, qué tal si de plano evitamos el uso de disolventes? Hacer reacciones sin disolventes. Entonces, esta es parte de la presentación hoy. Y por otro lado, también la posibilidad de usar fuentes energéticas que sean más eficientes, ¿verdad? Que eviten consumo de energía o minimicen el consumo de energía. Todos o muchos de nosotros tenemos en nuestras casas hornos de microondas. Sabemos que podemos calentar nuestros alimentos de una manera más eficiente, más rápida, utilizando microondas. Y en química, pues también tenemos hornos de microondas, ¿no? Entonces podemos acelerar reacciones y con eso hacerlas más económicas. También hay, vamos a decir, reactores o hornos que utilizan otras fuentes de energía como el infrarrojo o el ultravioleta, decirle. Pero en esta charla vamos a hablar qué tal utilizar energía mecánica. Entonces, también puede ser una alternativa y... Bueno, aquí me falló. Pero
la idea es combinar reacciones en ausencia de disolvente y energía mecánica. Entonces, aquí está uno de estos reactores. De hecho, voy a mostrar si todo sale bien, pero aquí viene el ingeniero. No, espera, aquí viene el físico Carlos González, que si hay problemas técnicos también me va a apoyar. No, finalmente salió. Bueno, esta es la idea, ¿no? De combinar ausencia de disolventes con energía mecánica. Y bueno, en esta diapositiva se muestran diferentes aparatos, diferentes molinos en los cuales podemos de hecho realizar reacciones. El mortero, obviamente el mortero y el pistilo pues son emblemáticos no solo de la química, de la farmacia, etcétera, ¿verdad? Pero lo que yo no sabía es que esta fricción, la maceración, puede generar suficiente energía para que procedan reacciones químicas. Entonces, suficiente energía, esta fricción, el proceso de maceración, para que se rompan enlaces y se formen nuevos. Y entonces, obviamente no es tan práctico el mortero o tan reproducible. La fuerza que tenemos en el brazo puede variar de persona a persona, etc. Entonces, equipos de este tipo a nivel industrial o a nivel laboratorio, este es un tipo de molino que le dicen vibracional, donde la vibración es horizontal, o también estos modelos que son planetarios, en donde se puede dar lugar a esta fricción, como van a ver enseguida. Y bueno, este es un ejemplo, a una pequeña escala, ¿verdad? En el laboratorio. Este es un contenedor, en este caso, de acero inoxidable, y también tiene un balín, pero pueden ser varios balines o muchos balines, también de acero inoxidable, pero se pueden usar otros metales. La cosa es que sin disolvente se cierra el contenedor y, como ven, esta agitación da lugar a productos. En ningún momento utilizamos disolvente. Y claro, pues esto puede ser conveniente, por ejemplo, si tenemos, vamos a decir, una empresa, ¿no? Ustedes que están en un programa transdisciplinario, a lo mejor algunos de ustedes son emprendedores, no sé, algunos de ustedes efectivamente pensarían en crear empresas eventualmente. Eugenio, ¿cómo ves? Sí, varios, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿No vas a hacer una empresa? Bueno, a lo que iba es, imagínense que tienen una empresa química, una empresa que produce compuestos, y el hecho de no utilizar disolvente puede hacer el proceso más barato. Ya están evitando el consumo o el gasto en el disolvente, y también al final el gasto de recuperar el disolvente. Tengo entendido que en México ya es obligatorio para cualquier empresa recuperar los disolventes y de hecho tratar de reutilizarlos, ¿no? Entonces, en el procedimiento de la purificación, pues eso también implica un consumo, un gasto, que si no utilizamos disolvente, pues esto... Déjenme ver si... Eso es siempre y cuando la reacción química tenga baja energía y no necesite subir mucho la temperatura, porque hay... Bueno, hay dos teorías ahí, un poquito más adelante a lo mejor vamos a entrar un poquito en ese aspecto. Hay una teoría, la que yo voy a mostrar, es como que en la superficie de contacto no es necesario subir tan alto la temperatura para que proceda. Lo vamos a ver. Y también hay también la idea de que hay, como le dicen, así como zonas que son mucho más calientes que otras, ¿no? Entonces, bueno, pero a mí, yo creo que tienes razón en general. No queremos calentar tanto, pero para que proceda la reacción. Bueno, como hice el video, lo voy a pasar 2 veces. Bueno. Entonces, la idea principal es esa, ¿verdad? Mezclamos sólidos y nunca utilizamos disolventes. Esta energía de la maceración es la que permite que la reacción proceda. En este caso no hemos tenido un solo balín, ¿o son varios? En este caso es uno, lo que muestra el video, pero sí, se pueden tener varios o incluso a veces muchos.
pero de hecho pones todo en polvo, el tamaño de polvo no alcanza a pasar, ¿o sí? Bueno, Y son varias está cerrado el sistema. Y parte es el golpeteo. el golpeteo, lo más seguro es que genere partículas cada vez más pequeñas. Exacto, pero también sube la temperatura por la misma energía que se transmite. Por eso decía que tenía que ser de baja energía y a la vez también estás forzando de algún modo a unir las moléculas de los diferentes elementos. Sí, es cierto. Sí. Creo que se va a aclarar un poquito enseguida. Vamos a ver. Entonces, fíjense que, bueno, tanto a nivel químico como a nivel bioquímico, pues la formación del enlace peptídico, es decir, el condensar aminoácidos y llegar a péptidos, eventualmente a proteínas, bueno, pues es muy importante, ¿verdad? Tanto en química como en biología. Y la reacción, entonces la reacción, pues sí, como decíamos, implica la condensación. Tenemos un grupo carboxílico en un aminoácido y un grupo amino en el otro, y esto genera el enlace peptídico. Aparte, pues uno espera solo la formación de agua, ¿verdad? Y, sin embargo, un problema es la baja reactividad de los grupos carboxílicos en la reacción. Entonces, generalmente hay que activar de alguna manera el grupo carboxílico para que la reacción sea más fácil. Y una de las maneras de hacerlo es a través de este tipo de compuestos. Bueno, no sé si aprecian todos, aquí tenemos como el aminoácido, solo que está, como quien dice, enmascarado y realmente está activado a través de estas moléculas que se llaman uretano N-carboxianhídridos. Yo aquí me voy a referir a ellos como UNCAS, y es esta manera, es una de varias o de muchas maneras de activar el grupo carboxílico. Entonces, aquí la idea es esta forma activada del primer aminoácido puede reaccionar con un segundo aminoácido para generar un dipéptido. Bueno, esta publicación apareció a finales del año 2009. Y cuando teníamos acceso a las revistas electrónicas, bueno, ahorita no, bueno, muchas no, pero lo que les quería comentar es, sabemos, ¿verdad? Todos ustedes tienen que hacer tesis, ¿sí, verdad? Y entonces, pues saben que es muy importante estar actualizados con ¿verdad? Las publicaciones actuales y todo. Y yo tuve la suerte de leer este artículo justo antes de irnos de vacaciones en diciembre, justo antes de irnos a Navidad. En diciembre apareció este artículo en una revista que se llama Angewandte Chemie, y estos autores mencionan efectivamente la posibilidad de hacer reaccionar el UNCA de un alfa aminoácido con el éster de un segundo aminoácido en el molino, como el que les acabo de mostrar, en ausencia de disolvente. Aquí se tiene bicarbonato de sodio porque como esta es una sal, un clorhidrato de segundo aminoácido, es nada más para neutralizar, pero no se utiliza disolvente. La reacción procede para dar el dipéptido y solo se genera cloruro de sodio, que pues es la sal de cocina. Se supone que también es inocuo, aunque alguien me comentaba que un grupo de jóvenes se reunió un viernes en la noche, ¿verdad?, en el antro, y de alguna manera decidieron hacer un concurso, quién podía comer más sal, quién podía, ¿verdad?, comer más sal de todos, y que la muchacha que ganó se murió. Bueno, a lo mejor es falsa la historia, pero la idea es que si tenemos demasiada sal a nivel bioquímico, eso retrasa los procesos. O sea que, por favor, no vayan a competir de esa manera. No, pero a lo que voy es que realmente el cloruro de sodio es inocuo y el dióxido de carbono también. Entonces la reacción, desde el punto de vista de química verde, pues es muy atractiva, ¿verdad? Porque existe también el término economía atómica. Entonces quiere decir que aquí casi todos los átomos que están en los sustratos se incorporan en el producto. ¿Una hora 30 Hz? Déjame ver, sí, 1 hora 30 Hz. Sí. Como van a ver enseguida, puede ser más rápida que en solución. ¿Qué rendimiento tienes?
Son buenos, aquí no los anoté, pero enseguida voy a anotar rendimientos pero son buenos rendimientos. Esta revista es muy importante en química y bueno, pues si se publicó ahí, realmente. Y como les digo, yo al leerlo, pues vi lo obvio. No se alcanza a leer, pero aquí ven, aprecian un investigador de la Edad de Piedra, utilizando un equipo analítico que también era el último grito de la moda, y está observando este objeto, ¿verdad? Y dice, es un mamut, ¿verdad? Entonces, al leer el artículo yo también vi lo obvio. Como nosotros habíamos estado trabajando mucho con beta-aminoácidos, pues yo dije, ¿qué tal utilizar esta técnica para preparar ahora péptidos no naturales? O sea, como ustedes saben, los péptidos en las biomoléculas de seres vivos en la Tierra, pues contienen proteínas, péptidos que contienen alfa-aminoácidos. Nosotros habíamos trabajado con beta-aminoácidos que no son naturales, digamos, pero la idea entonces era, en lugar de activar un alfa-aminoácido como aquí, activar un beta-aminoácido, se le llamamos beta-UNCA, y entonces lo podemos hacer reaccionar ya sea con alfa o con beta-aminoácidos para formar dipéptidos, ya sea alfa-beta o beta-beta dipéptidos, y como les digo, no son naturales. Alguno podría preguntar, bueno, ¿qué interés hay en preparar péptidos que no son los naturales? Entonces, bueno, puede ser muy interesante. De hecho, ya varios grupos, un buen número de grupos de investigación a nivel mundial estudian las consecuencias de incorporar beta aminoácidos en los péptidos. Es decir, estudia las propiedades de los beta péptidos o alfa beta péptidos, y puede ser muy interesante, efectivamente. Creo que lo voy a mostrar después. Pero incluso la pregunta filosófica, ¿no? Ustedes que están en este programa transdisciplinario, me pregunto si alguno de ustedes estudia filosofía. No, hay alguien. Bueno, la pregunta filosófica, ¿no? ¿Por qué Diosito, ¿no? O por qué la naturaleza escogió alfa aminoácidos y no beta aminoácidos? Bueno, entonces, total que nosotros decidimos efectivamente seguir adelante con esta idea, y entonces ya ven el otro aparato que mostré en el video y todo. Estos equipos son alemanes, no son carísimos, pero pues no teníamos nosotros dinero para comprar uno de esos. Y entonces, ¿alguno de ustedes ha visto este tipo de aparato? ¿Le dicen amalgamador? No, bueno, son muy jóvenes todos ustedes, pero mi dentista usaba este amalgamador para preparar las amalgamas y curar las muelas, ¿no? Bueno, actualmente ya se usan casi siempre otro tipo de resinas, pero mi dentista me regaló su amalgamador, y con eso empezamos. Pero lo tenía abandonado, así ya no lo usaba. Y entonces con este empezamos. Aquí no sé si ven estas tenazas, son precisamente para sostener el reactor y agitar de esta manera. Entonces, Gregorio Hernández preparó primero la forma activada de un beta-aminoácido. Se llama beta-alanina, y lo hizo reaccionar con el éster metílico de la alanina, en ausencia de disolvente, y obtuvo aquí 88% del dipéptido. En realidad la reacción es muy limpia. Este ya es el rendimiento que le decimos aislado. Bueno, ya es aislado, y la reacción es muy limpia. Entonces, ahí sería casi a un Hz, ¿verdad? Ay, 1800, 3600. Eso es un Hz. Ok, bueno, sí, confío en ti. Bueno, con este aparatito efectivamente se pudo formar el dipéptido en 2 horas. Entonces es interesante, lo comentábamos hace un momento, que esta reacción puede ser más rápida que en solución. En solución generalmente se requiere toda la noche, ¿no? Está uno trabajando, los muchachos trabajando, y ya la dejan en la tarde y se van a dormir, ¿verdad? Y al día siguiente ya la sacan. O sea, casi siempre, digamos, 12 horas. Pero aquí estamos viendo que en 2 horas la reacción es completa y procede como se esperaba. Gregorio Hernández, pues en su tesis doctoral, tuvo que demostrar que esto era
aplicable a otros sustratos. Digamos, aquí tenemos otros derivados del beta-aminoácido, pueden ser un poco más complejos o sofisticados, como pudiera apreciarse aquí, pero en esta serie de reacciones obtuvo generalmente con muy buen rendimiento los péptidos de interés, tanto alfa-beta como beta-beta dipéptidos. Y bueno, un poco lo que ustedes comentaban, ¿qué está pasando aquí, no? Entonces, a lo mejor ustedes me preguntan, ¿cómo que síntesis de péptidos en condiciones libres de disolvente, ¿no? Aquí yo les muestro estos sustratos, el producto, ¿verdad? El dipéptido, y en medio dice, y ocurre un milagro, ¿no? Ocurre un milagro. Pero ustedes me dicen, bueno, creo que tienes que ser un poco más explícito. La pregunta en realidad tiene sentido o se justifica porque ya desde tiempos de Aristóteles había la idea de que una reacción no puede proceder en ausencia de disolvente. O sea que siempre necesitamos disolvente para que proceda la reacción. Y aquí lo que estamos viendo es que en estado sólido la reacción puede ser incluso más rápido que en solución. Y bueno, una de los modelos o de las teorías es que tenemos dos sólidos, ¿verdad? Vamos a decir el sólido A con el sólido B para producir el sólido C. Entonces, y esto pudiera ser un modelo, ¿verdad? De A con B, y la idea pues, es que en esta fricción, sobre todo en la zona de contacto, se funde, ¿verdad? O sea, efectivamente sube la energía, o se genera energía, y no sé si ustedes, bueno, ninguno es químico, pero hay una prueba de análisis en donde si tenemos un estándar de una sustancia conocida y tenemos un desconocido y ambos son sólidos, una prueba pues muy sencillita o así, por lo menos al principio, para iniciar el análisis es mezclar en un tubito de punto de fusión, mezclar el desconocido con el conocido. Y si no hay depresión en el punto de fusión, quiere decir que son iguales, o sea que sí son la misma sustancia. Pero si se deprime el punto de fusión, quiere decir que son diferentes. Entonces, algo de eso pudiera estar pasando aquí también, que al ser diferentes sustancias, pues en la zona de contacto se produce esta zona, se funde, y aquí es donde va a proceder la reacción. Bueno, es una de las teorías. Y claro, también, para lo que comentábamos, en el proceso se van generando partículas cada vez más pequeñas. Eso quiere decir que el área de superficie, el área de contacto, se incrementa mucho, y pues eso también facilita que la reacción proceda. Eusebio, ¿no ¿Sí? tienes formación de agua durante En sí, sí. Entonces, Que fuera el disolvente. no, Oh. porque la cantidad... Bueno, pero se tiene que formar agua. se forma agua, y tienes razón, pudiera estar involucrado a lo mejor en esta zona de contacto. Sí. Pero bueno, en este modelo no tienes razón, pero aquí no se toma en cuenta. Bueno, Okay. se considera que simplemente la energía suficiente Sí. hay para generar. Bueno, fíjense que, déjenme ver, Gregorio Hernández, quien inició esta área en mi grupo de investigación, no sé si les ha pasado a ustedes que están tratando de convencer, bueno, ustedes son estudiantes la mayoría, pero vamos a suponer que tienen un estudiante y que lo están convenciendo de trabajar con ustedes, y ya está, ¿verdad? Platicando y todo, pero de repente el muchacho o la muchacha se voltea con uno y dice, bueno, pero ¿y para qué va a servir, no? ¿Para qué va a servir? Y entonces Gregorio así era, y encontramos este dipéptido que se llama carnosina. Como ven, tenemos aquí el segmento de la beta-alanina, y aquí este segmento que se llama, a ver quién, los que son biólogos o que están en bioquímica, ¿se acuerdan cómo se llama este aminoácido?
sin leer el texto. Entonces, bueno, el dipéptido tiene histidina y beta-alanina y resulta que es un dipéptido de interés comercial. Se utiliza para el tratamiento de varios padecimientos, pero la otra cosa importante de la carnosina es que es un complemento alimenticio y ayuda a fortalecer los músculos. Entonces, personas en un accidente, etcétera, necesitan fortalecer los músculos, toman carnosina. Y no sé si alguno de ustedes es aficionada al béisbol. No, ninguno. Bueno, hubo un jugador de béisbol muy famoso que obtuvo muchos premios que se llama Barry Bonds. Y Barry Bonds rompió récords de bateo. Pues en Japón juegan béisbol, ¿verdad? Y la cosa es que Barry Bonds tenía récords de bateo y pues recibió diplomas y trofeos, pero descubrieron que consumía carnosina. Entonces se consideró dopaje y le quitaron los premios. Y todavía a la fecha se está debatiendo si se le admite o no en el Salón de la Fama. Pero entonces la carnosina no la encuentras en forma natural en los alimentos. Creo que no. Sé que a nivel biológico sí tenemos un poquito de carnosina, Sí, pero... el ácido carnósico en el romero y ya está autorizado. ¿En el romero? En el romero, En romero, ya o está sea, autorizado para los deportistas, Ah. ya tiene la clasificación. Y no se considera dopaje. No, entonces. ya tiene el sello de BSSG Ah, qué para que lo interesante. puedan tomar los deportistas. Ah, qué interesante. Bueno, entonces es una dosis pequeñita bueno. En este caso, como les digo, todavía está en duda de si Barry Bonds ingresa o no al Salón de la Fama. Pero la cosa es que este dipéptido es de interés y entonces, pues Gregorio nuevamente tomó el UNCA de la beta-alanina y lo hizo reaccionar con el éster metílico de la histidina en el amalgamador, ¿verdad? Y efectivamente obtuvo en 91% de rendimiento aislado este éster de la carnosina. Entonces, la reacción procedió bien y ahora Gregorio Hernández tiene ya su propio negocio para producir carnosina. No se crean, es broma, pero estamos buscando posibles, ¿cómo se dice? Gente que quiere invertir con nosotros. Inversionistas. Entonces, pues alguien se anima. Bueno, comentarles que nosotros hemos aplicado también mecanoquímica en algunas reacciones más complejas, como por ejemplo estas, les dicen reacción de multicomponentes. Entonces, son 4 sustratos que se mezclan y producen lo que decíamos con alta eficiencia atómica, con alta economía atómica, un producto. Esta es una diamida, se conoce como el producto UGI porque él fue quien desarrolló o descubrió esta reacción, y el único producto lateral es de nuevo una molécula de agua. Entonces es como un Lego, ¿verdad?, que tiene los cuadritos separados y en la reacción se unen de una manera especial o específica, y esto pues en este caso Luis Ángel Polindara estudió, ¿verdad?, llevó a cabo la reacción en el molino en ausencia de agua. Aquí se usa un catalizador, no sé si lo alcanzan a ver, es cloruro de indio, pero en ausencia de agua esto es a 25 Hz, y en este caso se utiliza una técnica que le dicen en inglés Liquid Assisted Grinding, es aquí lo que dice LAG, y consiste en agregar cantidades pequeñas de un disolvente. O sea, aquí no se tiene solo sólido, sino que una pequeña cantidad de disolvente ayuda a que la reacción se inicie y se lleve a cabo. Entonces, es lo que le dicen Liquid Assisted Grinding. Pues Luis Ángel pudo demostrar que toda una serie de derivados UGI se podía obtener en estos por mecanoquímica. El mecanismo, a mí es sorprendente porque el mecanismo es
es bastante complejo en el sentido de que tenemos dos sustratos que se unen primero, esta amina y este compuesto carbonílico para dar lo que se llama una imina, y la imina reacciona con el ácido carboxílico para activarla, y después viene la reacción con el isocianuro y después viene un reactor. Entonces es una reacción bastante complicada y ocurre, como les digo, en ausencia de disolvente. Bueno, aquí presumir nada más que la portada de la revista se la dedicaron a este trabajo. Y la segunda parte de la charla se refiere a organocatálisis, que como les decía es otro tema muy actual en la química. Aquí la idea es utilizar pequeñas moléculas orgánicas como catalizadores. Esto quiere decir lo que decimos en cantidades subestequiométricas, es decir, casi siempre tenemos reacciones 1 a 1, pues aquí el organocatalizador pues es mucho menos. Y mientras menos, mejor, por ejemplo, 5% o 3% si se puede, 1% o menos todavía. Entonces, cantidades pequeñas de un catalizador, que en este caso es una molécula orgánica, y luego el otro aspecto importante es que se evitan metales, se evita el uso de metales, porque, por ejemplo, en la industria alimentaria, en la industria farmacéutica, se busca evitar la presencia de metales que pudieran ser tóxicos. Entonces, aquí la idea es que estas moléculas, en ausencia de metales, muchos de los catalizadores son metálicos, entonces, como van a ver, este tema que se desarrolla a partir del año 2000, de manera ya, sistemática, evita el uso de metales. Y este es el trabajo del año 2000. Liz, Lerner y Barbas, y hay otro nombre aquí muy importante que es Macmillan. Estos investigadores demuestran que un solo aminoácido, la prolina, puede llevar a cabo una reacción aldólica, que es la que está aquí dibujada. Esta reacción da lugar a un centro de quiralidad y entonces pues hay la cosa de que cuando tenemos un centro de quiralidad podemos tener dos imágenes en el espejo, digamos dos moléculas, y la idea es obtener principalmente una. Entonces, la prolina lleva a cabo esta reacción, el mecanismo aceptado se muestra en la parte inferior. Básicamente tenemos la prolina que reacciona con el sustrato carbonílico y forma primero un ion iminio, y la especie importante es esta enamina, que entonces reacciona con el compuesto carbonílico. Y aquí lo importante, esta prolina es quiral, y lo que pasa aquí es que al ser el reactivo quiral, entonces puede distinguir lo que le decimos las caras del compuesto carbonílico. En compuestos carbonílicos pues, tenemos hibridaciones CP2, esto quiere decir que son planas, y entonces el reactivo se puede adicionar por una u la otra cara, pero al ser quiral ya las diferencia. Entonces es lo que decimos, esto es proquiral y el reactivo quiral. Entonces esto a fin de cuentas lleva a que la reacción sea lo que le decimos estereoselectiva y en particular enantioselectiva, ¿verdad? Porque se genera uno de dos posibles isómeros enantiómeros. Bueno, entonces aquí básicamente lo que Liz, Lerner y Barbas y vendieron muy bien el resultado, ¿verdad? Porque el artículo dice la prolina está actuando como si fuera una pequeña enzima. Entonces las enzimas pues generalmente contienen miles de aminoácidos, miles de residuos de aminoácidos, y aquí estamos viendo que un solo aminoácido está llevando a cabo la reacción. Entonces para el medio, ¿verdad? O sea, para muchos químicos orgánicos esto fue muy interesante, ¿verdad? Un residuo en lugar de miles y que puede funcionar, y además en ausencia de metales, en fin. Entonces yo creo que el Premio Nobel de Química se va a otorgar pronto. Bueno, me está fallando porque según yo ya desde hace varios años se debió haber otorgado a alguno de estos investigadores, pero creo que eventualmente se va a otorgar. Como les digo, nosotros nos animamos por todo esto de la química verde y eso, y de hecho en el año 2012 publicamos un artículo en esta revista donde hablamos
de varias posibilidades para hacer la organocatálisis más verde. No es que nosotros fuéramos los primeros, pero en este artículo, que es un artículo de revisión, entonces como que reunimos y analizamos las posibilidades. Por ejemplo, aquí arriba verá la posibilidad de hacer organocatálisis en ausencia de disolvente, la posibilidad de hacer reacciones multicomponentes, también organocatalizadas, la posibilidad de reutilizar el organizador, la posibilidad de utilizar medios más eficientes o fuentes más eficientes de activación o fuentes energéticas más eficientes, la posibilidad de utilizar líquidos iónicos en organocatálisis. Entonces, eso es lo que hemos estado haciendo estos años. Y bueno, de lo primero fue pues, la posibilidad de utilizar como organocatalizadores los dipéptidos que ya estábamos sintetizando y ver si podían actuar como organocatalizadores en el molino de bolas, en estos molinos como el que les mostré, y llevar a cabo la reacción aldólica y ver qué tan eficiente y qué tan estereoselectiva va a ser la reacción. Entonces, bueno, Gregorio Hernández de nuevo, ¿verdad? Ahora, utilizando algunos de los dipéptidos que había sintetizado, llevó a cabo esta reacción. Esta se llama ciclohexanona con este aldehído para nitrobenzaldehído, y entonces optimizó la reacción para dar el producto aldólico, y la idea es que sea lo más selectiva posible, y esto se logró utilizando 7% del organocatalizador, 4 horas, trabajando a baja temperatura, menos 22 grados centígrados, pero tuvo buen rendimiento, 92% de la reacción. Y aquí se generan 2 centros de quiralidad. Entonces la verdad es que se pueden formar diastereoisómeros y aparte enantiómeros. Entonces aquí como que la vara, ¿verdad?, es más alta, ¿verdad? En fin, lo tienes en un baño térmico o algo así, ¿no? Para poder... Pues mira, lo que hizo Gregorio y es uno de los campos en donde la mecanoquímica tiene que mejorar. Actualmente ya uno puede comprar estos molinos con control de temperatura. La verdad es que Gregorio lo hizo, pues ahora sí que casero, armó una especie de cámara en donde agregó hielo seco y pudo controlar la reacción de esa manera. Pero actualmente uno ya puede comprar, y pues sí es de las cosas que, pues sí, ahorita, bueno, sí tengo un proyecto, a ver si tenemos suerte, pero lo hicimos nosotros de manera así más o menos rústica, digamos. Entonces, esta reacción Gregorio la estudió con una serie de sustratos, y estos numeritos pues todos muestran qué tan selectiva fue la reacción. Por ejemplo, por decir algo, el rendimiento de la reacción 88%, la relación diastereomérica 89-11, el exceso enantiomérico 90, en fin. Entonces hizo el estudio con diferentes sustratos para confirmar que la reacción. Y después una compañera, Elizabeth Machuca, hizo un estudio adicional en donde se varió la densidad electrónica en los aldehídos. Bueno, como ustedes saben, el flúor es más electronegativo que el metoxilo. En fin, aquí la idea es como que este aldehído en esta secuencia fuera más pobre en electrones, más eficiente en electrones. Y lo que se observó es que los rendimientos y las estereoselectividades aumentan también en esa dirección. Entonces, bueno, esto a fin de cuentas para proveer un poco más de información acerca de lo que está pasando. Y aquí, bueno, el modelo que proponemos es que ese poco de agua que tenemos en el medio pudiera actuar en lo que le decimos un efecto hidrofóbico. En general, la idea es que si aquí tenemos algo muy polar como el agua, eso hace una especie de hueco, vamos a decir, en donde lo que es orgánico, hidrofóbico, es decir, que no le gusta el agua, entonces queda como aislado, y eso puede facilitar la reacción. Entonces, en realidad nosotros proponemos con los estudios de Elizabeth que hay lo que llamamos apilamiento entre los sistemas pi,
tenemos este efecto hidrofóbico con el agua y posiblemente también haya un puente de hidrógeno. En fin, esta sería ya como una propuesta sobre el estado de transición en la reacción. Y esta es una manera, como nosotros analizamos las estereoselectividades. Por un lado, utilizando resonancia magnética nuclear, podemos determinar, como les decía, la relación de diastereómeros, y por otro lado, utilizando HPLC, determinar esos HPLC con columnas que también son quirales. Podemos ver cuánto tenemos de cada enantiómero en los productos diastereoméricos que se ven. Y bueno, esta es una parte ya un poquito diferente, pero ¿se acuerdan la posibilidad de utilizar líquidos iónicos en las reacciones? La cosa es que Arturo Obregón estudió el posible efecto de líquidos iónicos como el que se muestra aquí, con prolina, y para conducir a mejores resultados en la reacción aldólica. Entonces, es el líquido iónico no como disolvente, sino una especie de aditivo en donde al parecer se forma un complejo que vamos a ver en más detalle enseguida. Bueno, aquí los líquidos iónicos que se utilizaron son los que se muestran en esta diapositiva, y la cosa es que efectivamente mejoraron los rendimientos y las estereoselectividades en la reacción. Entonces, fue una observación que puede ser de utilidad. Aquí se comparan las reacciones en ausencia de líquido iónico, en presencia de un líquido iónico tradicional, y después en presencia de los líquidos iónicos que utilizó Arturo Obregón. Y entonces en estas franjas más oscuras se muestran los resultados, que casi siempre son bastante mejores, y esto parece apoyar la idea de que el líquido iónico solvaje está ayudando. En química, algunos de ustedes hacen cálculos teóricos en su tesis, que utilizan la computadora para modelar algún sistema. Bueno, en química ves para apoyar mecanismos de reacción o estudiar los estados de transición, se hace modelado molecular, y en este caso Arturo, utilizando estos programas, Dimon, de hecho, uno de los desarrolladores o dos de los desarrolladores de Dimon trabaja en el departamento de química. A lo mejor conocen a los doctores Andreas Koster y Patricia Calaminici, pero en fin, este es un programa que se desarrolló en el departamento, por lo menos en parte, digamos, y se llega a esta estructura que muestra cómo aquí está la prolina, y este sería el metal, por ejemplo el litio, que está rodeado del ion líquido, y eso es lo que llamamos un contraion. En fin, esto parece ser la estructura, un complejo de los reactivos, y pudiera ser el estado de transición. Aquí también una molécula de agua es importante, y los cálculos sugieren que esa molécula de agua actúa como una especie de puente entre los sustratos. La última parte que les quiero comentar es volviendo a aminoácidos y péptidos, en fin, en este caso aminoácidos. Como ustedes saben, para esto ya pudimos comprar uno de estos. Bueno, algo que pudiera ser muy sorprendente, para lo menos a mí me sorprendió mucho la posibilidad de tener enzimas en uno de estos molinos. Uno pensaría que el golpeteo las destruye, las desnaturaliza inmediatamente, pero no. La reacción procede. En este caso se utiliza también esa técnica de liquid assisted grinding, y utilizando esta enzima CAL se puede llevar a cabo lo que decimos una resolución enzimática, porque aquí tenemos una mezcla de los dos enantiómeros, y la enzima lo que hace es hidrolizar, pero selectivamente, uno de los dos enantiómeros, el que está aquí,
que ya no es éster, sino es ácido, y el otro producto, digamos, es el recuperado, que también se puede obtener, fíjense estos numeritos, con exceso en antiomérico. Entonces, aquí esto lo publicamos apenas el año pasado, pero creo que está teniendo impacto la posibilidad de tener enzimas u otras biomoléculas en estos reactores. Pero ¿en qué medio se encuentra? ¿Qué es lo que está viendo? Bueno, básicamente, vamos a decir, casi en ausencia de disolvente también, porque se tiene la enzima soportada y se agrega un poco, en este caso, esta 2M2B quiere decir 2-metil-2-butanol. Se agrega, ¿verdad?, como una pequeña cantidad de disolvente, lo que decíamos, y lo demás es nada más la vibración, ¿verdad?, del molino, en este caso 25 Hz, en 30 minutos, en media hora, se puede resolver. Entonces, y de hecho Mario, en este caso Mario Pérez, pudo recuperar, demostrar que se puede recuperar la enzima y reutilizar. Baja el rendimiento, pero pudo reutilizar la enzima hasta 3 veces. ¿Sí? Es sorprendente. Esta es una serie de ejemplos en donde demostró que podía aplicar esto con diferentes sustratos racémicos. Y bueno, con esto, digamos, termino la presentación formal. Mostrarles primero Gregorio Hernández, con quien iniciamos el tema. Y Gregorio Hernández terminó el doctorado, el grupo, después se fue a hacer un postdoctorado en Canadá, un segundo postdoctorado en Alemania, y ya se lo dejaron en Alemania. Está desarrollando la mecanoquímica en esta Universidad de Aachen, en Alemania, y ha sido sumamente exitoso. Elizabeth Machuca, quien continuó con el tema, ella trabaja en una empresa química en Toluca, en Sigma S. Una foto en donde aparecen, les hablé también del trabajo de Arturo Obregón y de Luis Ángel Polindara. Ellos están, aquí está el físico Carlos González, ¿verdad?, que quizá apoyándome para problemas técnicos. Y después una foto más reciente en donde aparece Mario Pérez, quien trabajó en esta última, bueno, está trabajando todavía en la parte de reacciones enzimáticas en el molino. Y pues con eso termino la presentación y trataré de contestar sus preguntas. ¿Cuántos se cambian a química? A ver. ¿Alguna pregunta? ¿No te convence? A ver, no, si nadie quiere la pregunta más inteligente, yo quiero decir que algunos recordamos las prácticas de Eusebio desde hace mucho tiempo, muchos años, si no está. Sí. Pero en esta ocasión yo fui extremadamente provocado para aparecer aquí debido a artículos de Ideas, El País, bajo el título La guerra de los pesticidas. Y ellos escriben sobre dos problemas. Uno es deterioro de las abejas por algo que se llama neonicotinoides, algo por el estilo. Y yo recuerdo la discusión desde hace 2 o 3 años, sin ser ningún tipo de especialista. Yo hice un escandalito después de leer materiales también a los periódicos. Y como tal vamos a vivir sin abejas. Y contestó una investigadora de México, del sur, que no está comprobado el mal efecto de neonicotinoides a las abejas.
y ya después no pude sacar ninguna información. Quizás en México menos, son más esparcidas las abejas, menos se mueren, pero aquí reportan las técnicas de esparcer grandes cantidades de pesticidas desde aviones sobre los campos de cultivos, y también reportan que estos neonicotinoides se conservan no solamente en plantas, pero también en varias generaciones de las plantas. Entonces sí, esta es una pregunta. Sí vamos a vivir sin abejas, porque hay alguna tragedia con abejas. Pero hay otras cosas que ellos reportan y yo no supe sacar ningún dato si esto es el resultado de cambios climáticos, porque aparecieron nuevos parásitos que son mortales para los cítricos, naranjas, etc. Se meten a las naranjas y las frutas, si aparecen, tienen sabor de sal y son horrendas. Entonces, yo no anoté porque precisamente ayer en la noche leí estas informaciones. ¿Cómo vamos a defender jugo de naranja? Estas son las preguntas. Sí. Porque lo que ustedes reportan son acciones que necesitan años, ¿verdad? Bueno, Muy largas, ¿verdad? Generalmente sí, el proceso de desarrollo, vamos a decir, de alternativas puede llevar muchos años. Yo quería comentar, pensé que tenía aquí las diapositivas, pero no. Pero a ver si platicado me puedo dar a explicar. Fíjense que, bueno, en México el dengue estaba erradicado. Más o menos creo que se consideraba ya como erradicado. Y no solo en México, ¿verdad? En varios países, por ejemplo en Centroamérica, creo que en Sudamérica también, o incluso en Asia, creo. Pero el mosquito que transmite el dengue se ha hecho resistente a los insecticidas. Ajá. Entonces, la pregunta es ¿qué vamos a hacer? ¿Verdad? Porque, ¿verdad? Lo que usted decía, no podemos fumigar tanto, ¿verdad? Podemos afectar otras especies, etc. Entonces, la idea, a ver si, como les digo, a ver si me explico. El mosquito contiene pequeños péptidos, les llaman cinina, son heptapéptidos, tienen 7 residuos de aminoácidos. Entonces son pequeños péptidos que controlan algunas funciones de la vida en el insecto. Una de las funciones es mantener el balance de agua, curiosamente. Bueno, la diuresis y la antidiuresis, o sea, el mosquito tomando agua o yendo al baño, digamos, ¿verdad? Y perdiendo agua. Y entonces, lo que nosotros hicimos en colaboración con un grupo en Texas, y que hasta donde sé, y es lo que comentamos, que luego son procesos que requieren muchos años, pero la idea es, si este heptapéptido, que tiene solo alfa aminoácidos, lo modificamos químicamente para que sea ya no natural, que sea un alfa beta péptido. Entonces, lo que hicimos específicamente fue sustituir, me parece que sustituir alanina por el análogo beta, o triptófano, que es un aminoácido que está presente en este péptido, triptófano por homotriptófano, que sería el péptido con un carbono más, el péptido no natural, el aminoácido no natural. Entonces, estos péptidos ahora, porque todo es un balance en el insecto, estos péptidos a su vez pueden ser hidrolizados por enzimas presentes en el insecto,
Y entonces también se crea un balance, qué tanto péptido tenemos y se regenera, ¿no? Se obtienen los insectos. Pero entonces, al encontrar el péptido no natural, la enzima ya no lo puede hidrolizar, o se hace mucho más lenta la hidrólisis del péptido. Y entonces la concentración de este péptido, de esta cinina, se incrementa tanto que el balance de agua se pierde y el insecto se deshidrata y se muere. Entonces, bueno, en principio la idea es muy atractiva, ¿verdad? Porque estamos usando ya algo natural, o más o menos natural, para controlar a la plaga del mosquito que transmite el dengue, y de esa manera, posiblemente, pues sí, con compuestos que son biodegradables, en fin, controlar ya sin usar insecticidas, ¿no? Digamos, la idea es atractiva. El colega que trabaja, como les digo, en Texas A&M, me dice que todavía el proceso no es lo suficientemente bueno para poder comercializarlo, pero parece que sigue adelante ese proyecto. ¿Pero a qué otros insectos afectaría? Porque entonces también puedes llevarte a un montonal más. Bueno, sí, habría que ver qué otros péptidos están presentes en esos otros insectos, ¿no? Aquí sé que de la misma manera como el mosquito que transmite el dengue contiene esas cininas, esos péptidos, la garrapata también contiene algo similar. Bueno, no sé en detalle, pero en principio la plaga de la garrapata también se pudiera controlar de esa manera. Y hace poco, en fin, pero puede ser potencialmente una manera. Entonces, sí, lleva tiempo, pero ese tipo de estrategia pudiera servir. Del otro lado hay que recordar, bueno, esto suena como el pronunciamiento de la izquierda, que las empresas que producen algunas sustancias, hacen mayores esfuerzos para demostrar de cualquier manera que no harán daño, porque se trata de money, se trata de dinero también. Sí, yo le platicaba esta historia de las cininas y de estos péptidos no naturales derivados de la cinina y que pudieran controlar. Me dice, de seguro una empresa transnacional que vende el insecticida tuvo mano negra y lo detuvo. Bueno, y detuvo el proceso. Bueno, no creo, pero sí puede haber esa parte más económica. No sé, quizás no lo viste. Yo no lo he visto. Si alguien especializado lo vea, entonces quizás es interesante. Porque solamente son los periodistas. Ellos quieren vender el país. ¿Crees que lo puedes poner hasta allá? No, pues sí, tienes razón, es muy interesante. La parte de domingo, parece. Y es el domingo de ayer. ¿En qué periódico es? ¿En qué periódico? Yo lo saqué del periódico. El País. El País. Okay. Son ideas. Sí. No, pues muy provocativo. Profesor, gracias por su información. Una pregunta. Usted mencionaba que tal vez para esta serie de plagas como que podría ser Zika, chikungunya, activar enzimas para poderlo hacer. ¿No sería más conveniente reactivarlas del propio cuerpo para que pudiéramos tener una reacción diferente? Le voy a comentar, en Campeche llegamos y había un brote de chikungunya fuertísimo y mucha gente infectada porque ellos mismos hicieron su propia forma de regar y tratar de terminar con el mosquito, pero había mucha gente que se había, a 2 días de haber utilizado de sus propias formas, se habían quemado también con la forma como trataron de acabar con el mosquito.
El tema es que nosotros traíamos algo que ellos podían tomar para reactivar superóxido dismutasa. Y al reactivar el superóxido dismutasa empezó a bajar las temperaturas, se los dimos con hielo y fue el final. O sea, en 4 o 5 días estaban muy bien. Y entonces yo encontré como que era mejor que se reactivaran las enzimas del cuerpo y esto era más fácil contra estas plagas. Pues sí, se oye factible y también, ¿no? Provocativo, interesante. Ahí sí me queda demasiado lejos el tema, pero digamos se oye bien. Gracias. Muchas gracias por compartir con nosotros. Si decidimos matar las cucarachas? No. Porque limpian el ambiente. Y sin cucarachas, no sé cómo será. Tengo un amigo que es biólogo y estudia chinches. Entonces, nos hicimos muy amigos, un grupito, no sé si alguna vez ha visto la fotografía, pero sí conocen el biólogo es Harry Brailovsky, que trabaja en la UNAM, y del grupo está Ramilfo Romo, Julio Sotelo, Carlos Larralde, en fin, Lurival Posani, en fin, Harry Brailovsky, éramos como 5 y nos dedicó una chinche a cada uno. Entonces, eran especies nuevas de chinche que él había descubierto. Y entonces, en las publicaciones de ellos, pues dibujan la chinche, ¿no? Y sus variantes, ¿no? Que si las patitas o las alas, qué sé yo. Y la mía se llama Juaristiela Pacifica. Y total que yo muy orgulloso la mandé a enmarcar y todo, pero cuando mi mamá vivía, la vio y dice, ¿cómo? Nuestro apellido en una cucaracha. No estaba muy contenta. A ver, sí, perdón, la interrumpí. Quería preguntar un poco si... creo que ya está caído. Ok. Quería preguntar un poco si ha habido, si identificas alguna resonancia en términos normativos, gracias, en términos de la normatividad nuestra, o bien internacional, sobre el uso o ya incorporación de estos conceptos de química verde, por ejemplo. O sea, ¿ya ha habido algo que se haya traducido en sí, cómo no. normativa? Yo creo que cada vez más. O sea, mi exalumno, Gregorio Hernández, se quedó en Alemania porque en Alemania la industria química está, vamos a decir, más avanzada en la adaptación de estas tecnologías, de la mecanoquímica en síntesis. Entonces, siendo postdoc todavía, empezó a hacer como el lazo de contacto entre el profesor alemán, que se llama Carsten Bohm, empezó a hacer el contacto entre el profesor Bohm y empresas químicas alemanas. Entonces, decidieron contratarlo, le pusieron su laboratorio y entonces a nivel internacional ciertamente. Ahora, a nivel mundial cada vez se escucha más, ¿verdad? Que sea verde, etcétera, incluso en México, ¿no? O sea que el tema sí, como decías, sí ha tenido resonancia, sí ha tenido impacto y va a seguir. O sea, cada vez, por ejemplo en química, ¿no? Cada vez, si uno utiliza un disolvente muy tóxico, lo van a criticar, ¿no? Y obviamente no podríamos decir que es un método verde o, ¿verdad? Nos matan. Exagerando. Gracias. Muchas gracias por la presentación. La verdad, el enfoque me parece que es algo necesario empatar con toda la parte de investigación y lo que actualmente es la industria, como se ha venido mencionando. Mi pregunta y comentario serían en específico sobre el enfoque que se da a la metodología de péptidos en estado sólido
y dado que veo que han avanzado en la parte de desarrollo precomercial, ¿no? Ya contar con un producto que puede ser de interés, que le han visto alguna aplicación. En ese sentido, ¿cuentan con alguna protección intelectual de este desarrollo? ¿Y qué abarcaría? ¿Sería la metodología? ¿Sería específicamente para la carnosina? Y también pensando en, bueno, que mencionaban que puede ser de interés por si algún investigacionista quisiera pues apoyar el desarrollo de esta interesante pues empresa o bueno, estaba bromeando un poco, pero pues me la llevo a usted, te llevo aquí, capaz. Bueno, la verdad es que nosotros, o sea, yo tengo 0 patentes, o sea, no sé por qué. Y digamos, puede ser, pues sí, error mío, ¿no? O sea, pues tal vez sí, tal vez no, o sea, también está la parte comercial, está la parte de desarrollo, o sea, y actualmente hay más opciones, no es necesariamente, y bueno, pues de ahí la respuesta es no. Veo algunas ventajas interesantes, ya en cuanto a la metodología, que sería la reducción del tiempo, el no utilizar los insumos, el impacto en el ambiente que se puede tener sobre esto, los bonos de carbono que se pueden aplicar, entonces tiene varias ventajas, pero ¿cómo andaría en cuanto el precio de la síntesis tradicional, por ejemplo, digo, es razonable o está definitivamente fuera? Me gustaría saberlo. Y el otro es en relación al escalamiento, porque al utilizar este amalgamador, bueno, pues se tienen estos resultados y se tiene pues cierta escala, pero si la demanda o si el producto fuera de un interés comercial, se tendría que trabajar en el escalamiento. ¿Y cuáles serían los principales retos manteniendo este esquema de química? Bueno, sí, nosotros efectivamente, bueno, el escribo no me dijo que iba a haber examen al final, pero efectivamente hay mucho interés en escalar, ¿verdad? Y efectivamente, ¿qué iba a decir? Hay molinos más grandes. Incluso no hace mucho, hace unos meses, estuve en el Cinvestav Querétaro, y en el Cinvestav Querétaro hay un par de grupos que utilizan mecanoquímica, y más que todo orientada a la preparación de materiales, que sí, bueno, dicen que para la industria aeronáutica, etc. Pero la cosa es, sí lo hacen en escala más grande. Me parece que el investigador se pide a Muñoz, ahorita no, creo que es Juan, en fin. La cosa es que efectivamente ahí vi que tienen molinos más grandes, y incluso ellos tienen uno donde creo que ya controlan la temperatura. Entonces sí se puede. Nosotros en publicaciones tratamos de mostrar que por lo menos podemos llegar a, por decir algo, 5 o 10 veces más, pero todavía utilizando nuestros aparatos pequeños, vamos a decir, de laboratorio. Pero sí, a nivel industrial sí los hay, y sí, es una perspectiva. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Solo una pregunta. Una es una mera curiosidad y la otra, pues igual. La primera es, ¿en la naturaleza hay algún modelo similar a este contexto de reacciones sin el solvente? O algo así que podamos pensar que hasta pudo haber sido alguna estrategia. Sí, yo creo que sí. De hecho, pues este mismo grupo de Bon y Hernández que mencionaba, de Gregorio Hernández, acaban de publicar, y eso, pues sí, realmente es así súper, cae como anillo al dedo, en el sentido de que no tienen ni un mes, publicaron un artículo también en esa revista Angebatic-Chemie, en donde muestran cómo en condiciones prebióticas, en ausencia de disolventes, se pueden formar aminoácidos. Y pues bueno, y a lo mejor va en la pregunta, en el sentido de que preguntas, ¿no? ¿Cómo en condiciones libres de disolventes se pueden formar aminoácidos, los cuales después darían lugar a péptidos y eventualmente a la vida, digamos, mucho después, ¿no? Pero sí es factible. ¿Y qué otra cosa?
Nosotros tenemos mucho interés. ¿Alguno de ustedes conoce un mineral que se llama cinabrio? Parece que en Querétaro hay, pero yo lo que no he podido conseguir es cinabrio cristalino, porque, fíjense, es muy interesante. Estas cadenas con sulfuro son como hélices. Entonces hay una hélice derecha y una hélice izquierda, y el mineral puede cristalizar en una u otra forma. También pudiera estar orientado, no exactamente con cinabrio, pero con minerales en general, también pudiera estar conectado con el origen de la vida, ¿no? Como minerales que son quirales, porque estas hélices son quirales, como esos minerales pueden inducir reacciones estereoselectivas también. Entonces, pues sí, y sería en fase sólida, ¿verdad? Sustancias que se absorben al mineral y, por ejemplo, es el proceso de resolución que les mencionaba, ¿no? Cómo esa resolución puede ocurrir no ya con una enzima, sino con un mineral quiral. Entonces, yo lo que quería, pues, probar en el molino también con el cinabrio, y ver si se puede inducir en ausencia de disolvente. Así que se los encargo. Gracias. ¿Y cuál era la otra pregunta? Ay, esas preguntas son las peores, mejor ya. No, si tienes otra pregunta o no. Yo, relacionado con esto, es una duda más bien, porque yo recuerdo haber leído un libro de divulgación científica hace ya varios años de Paul Davis, me parece, se llama El Quinto Milagro, y en él el tema central era precisamente el surgimiento de condiciones para la vida, pero más en la Tierra, contrario a la teoría tradicional de un medio líquido. Y con esto que se acaba de mencionar, a mí me viene la idea de que, y no sé si esté en lo correcto, eso sería un poco la pregunta, de que esta clase de químicas y solventes y tal, a mí me suena mucho más que sería factible que fueran de origen geológico, más que de otra cosa, pero no sé en realidad que, bueno, pues usted es el especialista, o sea, ¿qué tanto refuerza o apunta hacia un origen o un componente más de origen de procesos de la vida, de origen más geológico? Esa sería mi pregunta. Bueno, espero que hayan comido antes de venir al seminario, porque nos vamos a quedar otro rato, ¿no? No se crean, pero es rápido. Fíjense que yo entiendo que fue Pasteur quien empezó a cuestionarse, ¿no? ¿Cómo es que eventualmente las biomoléculas son todas derechas o todas izquierdas, ¿no? Entonces, y esto fue, pues, a mediados del siglo XIX, y no hay una respuesta todavía. O sea, hay teorías, pero no se puede decir que ya una explicación, un modelo esté comprobado. Pero yo no soy experto en el tema, pero uno de los expertos a nivel mundial es también japonés, no porque esté ella Cecilia, pero el doctor Kenzo Soai, no sé si has oído hablar de su nombre. Él está en la Universidad de Ciencia de Tokio, Tokyo Science University, y él es experto en este tema. Entonces, la pregunta es cómo, o sea, porque en un principio posiblemente todo era racémico, ¿no? Y entonces tuvo que haber un momento en el que el equilibrio se rompió y eventualmente todo se va por ese lado, digamos. Y el doctor Soai, el profesor Soai, piensa que, pues sí, que fue algo aleatorio, ¿no? Que, por ejemplo, pues esto de los minerales, ¿no? Eventualmente empezó a ocurrir, eventualmente se formó principalmente un mineral con uno de los enantiómeros. Hay una teoría muy interesante, fíjense que pensando en este medio prebiótico, que también le dicen sopa prebiótica, me parece, o caldo prebiótico, ¿no? Entonces, los aminoácidos racémicos
Resulta, bueno, uno puede pensar en un lago, un charco, ¿verdad? Un lago que tiene mezclas racémicas de los aminoácidos. Pues curiosamente, casi siempre el punto de fusión de compuestos quirales aumenta hacia los enantiómeros puros. En otras maneras, la mezcla racémica tiene un punto de fusión más bajo y los enantiómeros puros un punto de fusión más alto. Pero con aminoácidos y azúcares muchas veces ocurre al revés, que tenemos los enantiómeros puros, hay un decremento y eventualmente las mezclas racémicas tienen un punto de fusión más alto. Entonces, en este modelo lo que se dice es que en el lago, por ejemplo, se tiene la mezcla racémica de los aminoácidos, pero el sol, verá, el calentamiento, empieza a evaporarse el agua y eventualmente precipita o cristaliza un aminoácido o un azúcar, pero entonces es más fácil que precipite la mezcla racémica y que entonces este lago se enriquezca en los enantiómeros puros y que de nuevo un proceso aleatorio hace que predomine después uno de los dos enantiómeros. Pero en fin, no hay una respuesta que yo sepa que ya se considere, pero el profesor Soay considera que pues sí tuvo que ser algo aleatorio. No sé si sepan, bueno, en física obviamente no hay nada que sea exactamente 50-50, siempre hay, ¿verdad?, variaciones en una u otra dirección, y que si algo provoca que en determinado momento ya se caiga o hacia un lado, entonces parece que fue algo aleatorio y que eventualmente ya. La otra teoría que es muy interesante, si me dan un minuto más, es la teoría de que meteoritos en el espacio, son zonas interestelares, quedan expuestas a luz, pero que es luz circularmente polarizada, y esta luz circularmente polarizada puede destruir un enantiómero más que el otro, porque son quirales y la luz es quiral. Entonces podría destruir más un enantiómero de un aminoácido que el otro, y que el meteorito cuando cae a la Tierra llega ya enriquecido, como pasó en Australia, el muy famoso el meteorito de Murchison, le dice, porque en la superficie del meteorito se encontraron efectivamente aminoácidos enriquecidos en un enantiómero. Entonces hay esa teoría, ¿no?, que como que la quiralidad llegó del espacio, ¿verdad?, extraterrestre, y que ya en la Tierra entonces empieza a multiplicar. No sé si sepan la historia de este ladrón, es un ladrón que está en la noche así robando y lo agarran, ¿verdad?, lo apresan y se lo llevan a la delegación y lo empiezan a cuestionar, y ya como a las 3, 4 de la mañana el ladrón dice: ay, ya déjenme, ya les dije más de lo que sabía. Muy optimista. Bien, el programa de doctorado en Desarrollo Científico y Tecnológico para la Sociedad agradece al doctor Eusebio Juaristi Cosio la interesante conferencia titulada Química Verde y Organocatálisis, dos temas fundamentales de la química en el siglo XXI, dictada el lunes 30 de abril de 2018, firma el doctor Yasuhiro Matsumoto, coordinador académico del DCTS. Y pues gracias por haber venido en puente y todo, ¿verdad?